Bueno chicos, pues ahora nos toca ver algunos ejercicios con interruptores y circuitos. Es necesario que haya quedado claro la clase anterior, porque se tiene que ver muchos elementos de lo que vimos anteriormente con todo lo que viene y es importante entenderlo. Cualquier cosa me lo dicen y lo vemos para aclarar las dudas. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Estos circuitos pues se les llama circuitos mixtos porque se hace una combinación de los circuitos que están en paralelo con serie, se hace una combinación. ¿Qué es lo que deseamos obtener? Para los siguientes circuitos vamos a obtener la función lógica, en la cual en cada uno de ellos lo podemos obtener con la clase pasada que tuvimos toda esa información para poder entenderlos. Es necesario, si tengo dudas, ver el video anterior para poder desarrollar lo siguiente. Además de hacer la tabla de verdad de cada uno de ellos. Recuerden, la tabla de verdad me va a indicar cómo está funcionando y esto me indica a través que estos circuitos que están abiertos, estos interruptores, en la cual están en paralelo, pues tienen una determinada función y van a encender a través de este foco a través de la tabla de verdad, pero yo tengo que hacer diferentes acciones con los interruptores y aquí los podemos ver. Cada uno de ellos tiene cierta acción y eso lo vamos a ir explicando en esta clase. Entonces debo de analizar el comportamiento de los interruptores para ver en qué momento va a encender el foco y eso me va a permitir a mí tener una claridad de lo que estoy haciendo. Son tres ejemplos, muchachos, y lo podemos ir viendo en cada uno de ellos. Aquí vemos el primero que acabo de subrayar y marcar los interruptores. Aquí tengo el segundo circuito que también lo vamos a indicar. Aquí tengo otro circuito, pero vean, aquí hay una característica principal que no hemos visto, pero lo vamos a explicar. Hay un interruptor que está cerrado y el otro que está abierto. Esto lo explicaremos para que ustedes vean cuáles son sus características de estos dos, porque se está manejando la misma variable, vean, XX, pero en una está abierto y en la otra está cerrado. Entonces tiene ciertas características que debo de considerar y debo de entender. Bueno chicos, cualquier duda, ya saben, lo podemos ver y comentar en la clase. Bueno, pues vamos a ver la solución del inciso A del circuito, que es obtener primero la función lógica y después su tabla de verdad. En esta parte debo de considerar dos aspectos principales. Primero, cómo está el circuito y lo podemos ver aquí. Vean, el circuito está, estos dos están en paralelo, el B y el interruptor A están en paralelo. Después el siguiente circuito, también están en paralelo, el interruptor A y el interruptor C. Estos dos están en paralelo. Pero después me doy cuenta que estos dos que están en cada uno de ellos, este juego de interruptores está en serie con este juego de interruptores. Eso es lo primero que debo de entender, cómo está funcionando mi circuito y cómo está compuesto. Ahora, ¿cómo voy a hacer las combinaciones para poder yo saber en qué momento va a encender el foco? ¿Cuáles son esos movimientos que yo tengo que hacer, que tengo que desarrollar y que tengo que tener en cada uno de ellos? Primero, debo de identificar cuántas variables tengo. A, B y C, porque esta variable A es la misma que esta variable A, son las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cierro el interruptor A, si yo lo cierro, en forma automática se va a cerrar este interruptor, en forma automática porque es la misma variable, se están cerrando en forma automática. Si yo abro alguna de ellas, en forma automática se abre la segunda. Eso es una acción de interruptores que se está llevando aquí, porque se está manejando a la misma variable y se está haciendo una acción en una de ellas y la otra repercute en forma automática. Y eso nosotros vamos a poder hacer las combinaciones posibles para ver en qué momento va a encender el foco. Pero ahora la pregunta, ¿cuántas combinaciones debo de hacer para poder saber en qué momento va a encender el foco? Bueno, debo de ver algo importante aquí que se refiere a lo que son, cómo están los circuitos. Primero, veo,
el A y el B están en paralelo. Y si se acuerdan ustedes la clase pasada, y lo podemos ver aquí, aquí se ve, obviamente, que se refiere a un OR lógico, una operación lógica OR, no sé si se acuerdan, pero si no, lo estoy recordando. Pero también lo conocemos como disyunción lógica, ¿sí? Así también lo podemos encontrar, pero el operador lógico que nosotros vimos de un circuito en paralelo se llama OR y está representado por el signo más. El más no es una operación matemática en la cual les va a dar 1 más 1 les va a dar 10 en forma binaria, o 1 más 1 les va a dar 2 en decimal. No, es una operación lógica en la cual nosotros este signo más lo que está representando es un funcionamiento del circuito en estado paralelo y se refiere a la operación lógica OR. ¿Qué pasa en la segunda? Igual, vean, están los dos en estado ¿qué? Paralelo, y por lo tanto se le coloca también el signo más. Aquí lo podemos nosotros considerar. Sí, y eso es un operador lógico, OR o disyunción, así también se le conoce. Pero también ahora, este paralelo con este paralelo pues están en serie, vean, aquí los podemos ver los dos, están en serie. Este paralelo y este otro paralelo están en serie. Ahora, ¿qué operación debe de ser en estado serie? Por la operación lógica AND, que también se le conoce como conjunción, ¿sí? Y lo podemos ver de esta manera, ¿no? Ahí está, pero vean, aquí hay un detalle. Si yo estoy manejando el operador lógico AND, pues obviamente es que este circuito paralelo con este otro circuito que paralelo pues están en serie y lo podemos representar aquí. Pero aquí me está diciendo que el producto lógico es B por A, y eso no es cierto. El producto lógico no puede ser B por A. El producto lógico es entre este circuito paralelo, con este otro circuito paralelo, ¿sí? Pero esta operación estaría mal, debo de manejar los paréntesis para poder desarrollarlo, y vean lo que hago. Ah, bueno, aquí me está indicando que este circuito que está en paralelo, A más B, que es en estado lógico OR, aquí lo podemos ver, pues obviamente está con otro circuito que está en paralelo, pero están en serie. Aquí lo podemos ver, aquí está la conexión en serie de cada uno de ellos. Por lo tanto, vean, aquí me está indicando que tengo dos circuitos en paralelo, y este que no tiene el punto, porque recuerden que el producto lógico AND, pues puedo poner el punto, o puedo poner la palabra AND, o no lo puedo poner, pero tengo que entender claramente que es una operación lógica AND, que es un producto lógico, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, y este va a ser la fórmula, muchachos. La función lógica, aquí la podemos obtener, que es A más B, que es este circuito que está en paralelo, muchachos, producto AND con el siguiente circuito en paralelo. Vean, aquí se ve A más C, y aquí lo podemos notar. Bueno, aquí estamos viendo lo que es la tabla de verdad, pero ¿cómo obtenemos esta tabla de verdad? Bueno, depende mucho de las variables que nosotros tengamos. Estas variables, como lo podemos ver nosotros, cada una de ellas está representada por los interruptores. Pero aquí hay algo muy interesante. Cada interruptor, como lo acabo de marcar, tiene dos acciones, o es 0 o es 1. Así de fácil. Es la única parte que debo de considerar. Entonces, tengo tres variables. Entonces, lo que debo de hacer ahorita es colocar el número 2, que cada variable maneja dos valores. Esto es lo que está indicando, ¿sí? Elevada a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque son tres variables. Cada variable maneja dos valores, elevada a la 3 quiere decir que son las tres variables que tengo. Y esto me va a dar las posibles combinaciones que yo tenga. Si yo tengo 2 a la 3, me quiere decir 2 por 2 por 2, se multiplica 3 veces el 2, y eso me va a dar 8. Es decir, 8 posibles combinaciones yo puedo obtener del siguiente circuito. Y vean aquí la tabla de verdad. Son las combinaciones que yo tengo. Vean, la primera combinación es cuando los dos interruptores, cuando los tres interruptores valen 0. Es decir, están abiertos. Aquí lo podemos ver.
El siguiente ejemplo es cuando uno de los interruptores vale 1, ¿sí? En este caso es C. El siguiente es B, pero vean la secuencia. Primero dice 0, 0, 0, 0, 0, 1. El siguiente 0, 1, 0, que es el número 10. El siguiente 0, 11, ¿sí? El siguiente 100, el siguiente 101, el siguiente 110, el siguiente 111. Son todas las posibles combinaciones, pero quiero que vean la secuencia que acabo de obtener. Si esto lo estoy viendo en forma binaria y lo quisiera ver en forma decimal, es una secuencia de números, vean. Si esto lo convertimos a sistema decimal, quiere decir que es 0, 1, 2, pero obviamente en forma binaria, 3 en forma binaria, 4 en forma binaria, 5 en forma binaria, 6 en forma binaria y 7 en forma binaria. Y aquí podemos nosotros notar claramente que es las combinaciones de 3 variables va del 0 al 7, que son las 8 combinaciones que yo obtuve de este procedimiento. ¿Sí? Recuerden, el número 2 representa que las variables solamente tienen 2 valores y el número 3 lo que está representando son las 3 variables que estoy teniendo. Y eso me permite a mí obtener las combinaciones posibles, que serían 8, obviamente representado del 0 al 7, pero en forma binaria. Y aquí lo podemos obtener. Bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Para que no ande yo jugando aquí en cada uno de los interruptores y eso me haga yo en algún momento diga, pues ¿en qué momento voy a detenerme? ¿En qué momento voy a empezar a detenerme para ver las posibles combinaciones? ¿Qué quiere decir? Vean aquí. Cuando todos los interruptores están abiertos, aquí lo podemos ver, vean, aquí lo podemos obtener, pues obviamente el foco está apagado, ¿sí? Vamos al segundo, al C, sin ahorita ver lo demás, vamos al segundo ejemplo, 0, 0, 1, ¿sí? Y aquí vamos a ver, el C vale 1, ¿qué quiere decir? El interruptor C se acciona, se cierra. Obviamente la corriente no fluye porque estos dos interruptores están abiertos. El B y el A están abiertos, por lo tanto el foco está apagado. No podemos ver si enciende. No, no existe eso. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. 0, 1, 0. Si quiere decir que el interruptor B se cerró. Bueno, recordemos, el interruptor C está abierto, pero ahora el B está cerrado. Entonces, si cierra el B, todos los demás están abiertos y vemos que la corriente fluye, pero cuando llega al siguiente circuito que está en paralelo en esta parte, pues obviamente está abierto y por lo tanto el foco está apagado. ¿Sí? No enciende. El siguiente paso, 0, 1, 1. Aquí lo vemos. 0, 1, 1. Es decir, A vale 0, B vale 1 y C vale 1. Vamos a ver qué pasa. El interruptor B se cierra, el interruptor C se cierra. ¿Qué pasa con la corriente? Si fluye, vean. Si yo cierro el B y cierro el C, si fluye corriente, vean por qué. Porque la corriente viene aquí, aquí hay un nodo, se da cuenta que en esta parte está cerrado el circuito, puede fluir la corriente, pasa en este nodo, sigue pasando la corriente aquí, ¿sí? Sigue este nodo, pero también se percata que el interruptor se está cerrado. Ah, bueno, entonces pasa la corriente, vean. Ah, bueno, entonces aquí sí me percato que el foco sí va a encender, es decir, cuando B y C estén cerrados, el foco sí va a encender. Y eso lo podemos verificar con las posibles combinaciones. Miren, en este ejemplo, obviamente yo tengo que ir haciendo los juegos de los interruptores para ver en qué momento está encendiendo el foco. Pero hay otra forma de comprobarlo con la función lógica que obtuvimos anteriormente. ¿Se acuerdan la función lógica? Con los paréntesis, vean, aquí lo podemos ver. A más B, pero paréntesis, aquí están los paréntesis, producto lógico por A más C. Ahí están las operaciones que yo debo de hacer. ¿Recuerdan ustedes cómo son esas operaciones lógicas? Vamos a comprobarlo.
Lo que debo de hacer, chicos, es sustituir cada una de las variables en el renglón que me está indicando. Vean, aquí están. ¿Cuánto vale A? 0, porque aquí lo tengo, 0. ¿Cuánto vale B? 0, porque aquí lo tengo también. ¿Cuánto vale A? Pues ya lo habíamos dicho, vale 0. ¿Y cuánto vale C? Vale 0. ¿Qué hago? A ver, siempre en las operaciones se hace primero lo que está en paréntesis. Se le llama prioridad de los operadores aritméticos o jerarquía de los operadores, que eso también ya lo vieron en matemáticas. Entonces recuerden, siempre se va a hacer lo que está entre paréntesis, ¿sí? Bueno, siempre, entonces aquí lo podemos ver, 0 más 0 me da 0. Y luego, otra vez, el producto, 0 más 0 también me da, ¿qué, chicos? 0. Primero hice los paréntesis, después de que haya desarrollado los paréntesis, viene lo que es el producto lógico AND. 0 por 0 me da, ¿qué, chicos? 0. Y aquí lo vemos, aquí está el 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando los tres interruptores estén abiertos, el foco no va a encender, y lo comprobé también en la operación lógica de la función que obtuve. Bueno, vamos al siguiente paso. A ver, sustituimos igual, vean, pero ahora el C ya tiene un valor, vale 1, lo sustituyo, le pongo el valor de 1 y todos los demás valen 0 porque lo estoy viendo en la representación de mi tabla de verdad. Bueno, igual hago lo mismo, 0 más 0 me da, ¿qué, chicos? 0. 0 más 1 me da 1. ¿Lo recuerdan? Aquí está. 0 más 1 me da 1. Después, ya que haya desarrollado los paréntesis, hago el producto lógico. 0 por 1 me da 0. Ok. ¿Qué quiere decir? Cuando los dos interruptores A y B estén abiertos y C esté cerrado, tampoco va a encender el foco. Tampoco va a encender. Vamos con el siguiente. Me dice, A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Y eso lo sustituimos en la fórmula, en la función. Bueno, aquí lo podemos ver. Aquí estamos nosotros sustituyendo el valor B en 1 y todo lo demás está en 0 porque así lo tengo en el siguiente paso. ¿Sí? Y hago lo mismo. 0 más 1 me da 1. 0 más 0 me da 0. Siempre lo que está entre paréntesis primero, muchachos. Y luego hago el producto lógico. 1 por 0 me da 0. Me está indicando también que no va a encender cuando los interruptores A y C estén abiertos y B esté cerrado, no va a encender el foco. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Cuando B y C están cerrados, ya lo acabamos de ver y lo acabamos de platicar. Bueno, entonces lo sustituimos, vean, aquí está el valor de B, vale 1, y aquí está el valor de C, que también vale 1. ¿Sí? Entonces lo podemos nosotros notar aquí. Hacemos lo primero que está en paréntesis. 0 más 1 me da 1. 0 más 1 me da 1 también. ¿Sí? ¿Y qué hago? El producto lógico. 1 por 1 me da 1. ¿Qué quiere decir este 1, muchachos? Que si va a encender el foco cuando A esté abierto y B se estén cerrados, sí va a encender el foco. ¿Sí? Y lo podemos comprobar cuando hicimos esta operación que está aquí. Lo comprobamos y vimos que sí va a encender. ¿Sí? El siguiente paso, vean, vamos al siguiente. Cuando A vale 1 y los otros dos interruptores valen 0. ¿Qué va a pasar? Como ya tengo muy rayado lo que es la imagen, lo tengo que verificar en la operación. Vean, voy a sustituir el A que vale 1, lo voy a sustituir en la fórmula. A vale 1, vean aquí se ve, y aquí también lo sustituyo y lo cambio. ¿Sí? 1 más 0 me da 1, muchachos. 1 más 0 me da también que 1. 1 por 1 me da 1 como resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el interruptor A se cierra, va a encender el foco. Y ustedes lo pueden verificar, es necesario que lo verifiquen accionando los interruptores y acciónenlos lógicamente, ¿sí? Porque no los tenemos físicos. Acciónenlo lógicamente para que ustedes lo puedan percatar. Y aquí lo podemos nosotros notar en la operación, aquí, ¿sí? En esta operación, cuando el interruptor A esté cerrado, en forma automática va a encender el foco. Lo vamos a ver después con un simulador,
Pero ahorita tenemos que entender cómo está trabajando la tabla de verdad y cuáles son las operaciones que debo de hacer. Ahora, la siguiente, cuando A acciona el interruptor y B acciona el interruptor, están cerrados los dos, y B está abierto, vamos a ver qué pasa. Voy a sustituir, si A vale 1, aquí lo sustituyo, el B vale 0, y aquí podemos sustituir el valor de A que vale 1, pero también el valor de C vale 1. Recuerden, son operadores lógicos. No estoy sumando algebraicamente estos números, no, porque en los paréntesis, vean lo que pasa, 1 más 0 me da 1. Aquí 1 más 1, si estuviera viendo operaciones aritméticas, sería 2 en decimal o 10 en binario. Pero estos 1 lo que están haciendo es una representación de los interruptores, si se están accionando o no. En este caso están accionando. 1 más 1, debo de recordar que vale 1, porque es una acción lógica. Y eso lo vimos en la clase pasada. 1 más 1 me va a dar 1, recuerden los chicos, porque debo de entender la parte lógica y la parte aritmética, ¿sí? Y aquí ya podemos hacer el producto lógico. 1 por 1 me da 1. Quiere decir que cuando yo acciono el interruptor A y acciono el interruptor C, también se va a encender el foco. A ver qué pasa cuando A y B están cerrados y C están abiertos. Ustedes compruébenlo, hagan las operaciones y me dicen. En esta parte comprueben los dos últimos valores y díganme los resultados que deben de obtener al momento de hacer las operaciones lógicas. ¿Sí, muchachos? Y verifiquen, aquí ya están los resultados, pero ustedes comprueben que verdaderamente me dé 1. Recuerden, si estoy sumando en operación lógica 1 más 1, les va a dar siempre 1. Siempre en operación lógica. Si les estoy pidiendo una operación aritmética, 1 más 1 en decimal les va a dar 2. 1 más 1 en binario les va a dar 10. Pero en esta parte no lo estoy manejando y no quiero que se confundan en esos dos conceptos. Una es una operación lógica y uno es una operación aritmética. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí podemos ver que B, el interruptor B con el interruptor A está en paralelo y están estos dos interruptores en serie con C. Bueno, ¿qué debemos de considerar? Pues primero siempre, chicos, saquen lo que está en paralelo. Siempre saquen la función que está en paralelo. Háganlo siempre de esa manera. Hagan el circuito para este. Siempre háganlo para este. Los paralelos siempre, porque se refiere a la función lógica OR, ¿sí? O disyunción. Y eso nos va a permitir a nosotros obtener siempre los mejores resultados. Siempre saquen lo que está en paralelo, la función lógica, para poder entenderlo, ¿no? Y lo podemos ver ahí, vean, es B más A, ¿sí? Es la operación lógica más A, y eso pues obviamente lo ordenamos nosotros en orden alfabético. Acuérdense que el orden de los factores y respetando los signos sigue teniendo el mismo valor y la misma operación. Entonces le cambiamos A más B, pero sigue siendo lo mismo como si fuera B más A. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿sí? Y pues como está en serie conceptos, nada más se pone la variable C. Pero ¿qué recordamos de esto? Si yo lo coloco tal cual como me lo está indicando la operación, B más A y producto lógico con C, pues obviamente me daría de esta manera. B más AC. Y eso estaría mal, nuevamente repito, esto estaría mal. Necesitamos nosotros colocar el paréntesis en donde está el paralelo. Siempre hay que colocarlo de esa manera y quedaría la función paréntesis B más A con el producto lógico con C, ¿sí? Pero con orden alfabético quedaría paréntesis A más B por C. Así quedaría lo que es esta fórmula para que ustedes la puedan desarrollar. Aquí hay algo muy interesante, pues hay que hacer la tabla de verdad nuevamente. Recuerden que cada variable tiene dos acciones, ¿sí? Y tengo tres variables. ¿Cómo quedaría la tabla de verdad? Como la anterior, pero debo de comprobarlo haciéndolo de esta manera. 2 elevada a la 3. El número 2 se refiere
a lo que son las dos acciones que tiene cada variable, y el número 3, el exponente, quiere decir que son 3 variables que estoy teniendo yo. Entonces 2 a la 3 me da 8 posibles combinaciones que puedo hacer en el circuito. Bueno, recuérdenlo, como lo habíamos dicho, del 0 al 7, que son todas las combinaciones posibles que pueden tener el circuito, y con eso nosotros podemos verificar en qué momento va a encender el foco. Y aquí, después, ¿qué hago? Bueno, pues voy a sustituir la fórmula. Ven, aquí la tengo la fórmula, ¿sí? De la función. La función es paréntesis A más B, cierro paréntesis, producto lógico con C. Y voy sustituyendo cada uno de los valores para poder obtenerlo. En este caso, vean lo que está sucediendo. Si tengo los 3 interruptores abiertos, pues obviamente el foco no va a encender aquí, como lo veo, por lo tanto vale 0. Y lo podemos comprobar también con la operación lógica. Sí, primero que hago, muchachos, recuerden primero lo que está en paréntesis. 0 más 0 me da 0. ¿Sí? Y como ya no hay otro paréntesis, hago el producto lógico. 0 por 0, 0. Bueno, ¿qué pasa ahora si acciono el interruptor C? ¿Sí? Como estoy viendo aquí, pues obviamente tampoco va a pasar la corriente y no va a encender el foco. Y lo podemos comprobar. Otra vez, sustituyo el valor de A que vale 0, sustituyo el valor de B que vale 0 y sustituyo el valor de C que vale 1. ¿Qué operación desarrollo primero? Lo que está en paréntesis. 0 más 0 me da 0. Y después hago el producto lógico. 0 por 1 me da 0. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El interruptor C vale 0 y el interruptor B vale 1. Bueno, aquí lo podemos ver, el interruptor A vale 0. ¿Qué quiere decir? Que lo único que se cerró fue el C, y como lo veo en la figura, tampoco va a encender el foco, y lo podemos comprobar sustituyendo los valores. Vean, A vale 0, lo sustituyo, B vale 1, lo sustituyo, y C vale 0. ¿Qué hago primero, muchachos? Nuevamente paréntesis. 0 más 1 me da 1. Producto lógico, 1 por 0 me da 0. Tengo que hacer las operaciones para comprobar que en qué momento va a encender el foco, y comprobarlo con la tabla de verdad, haciendo cada una de las operaciones para verificarlo. Siempre es importante verificarlo. Siguiente, B y C valen 1. Sustituimos y A vale 0. Aquí vemos, A se sustituye por 0, B se sustituye por 1 y C sustituye por 1. ¿Qué hago primero? 0 más 1 me da 1. 1 por 1, por el valor de C, me da 1. Por lo tanto, en ese momento sí va a encender el foco. Y lo podemos comprobar. A ver, aquí voy a accionar el interruptor B. Está también el interruptor C accionado. Estos dos se cierran y ya se mantiene abierto. Viene la corriente en este nodo, pasa por el B porque está cerrado, pasa por este otro nodo, y como está C cerrado también pasa la corriente, y por lo tanto veo que mi foco pasa y enciende. Por eso se cierra el circuito y puedo verificar que está encendido. Bueno, pues aquí lo podemos verificar en esta tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo acciono el interruptor A? Vale 1, B vale 0 y C vale 0. Bueno, pues lo sustituimos en la función. Aquí lo sustituyo, ¿sí? Lo sustituimos y hacemos la operación lógica. Primero los paréntesis, 1 más 0 me da que 1. Con el C, que es un producto lógico, 1 por 0 es 0. Ahí está el valor. Y nuevamente, ahora A y C están cerrados y B está abierto. Sustituimos. Vean, aquí lo puedo sustituir. ¿Qué desarrollo primero, muchachos? Lo de paréntesis. 1 más 0 me da 1. Y el producto lógico con C es 1 por 1, 1. Me gustaría que ustedes lo comprobaran con los últimos dos. Vayan ejercitándose, comprobando con cada uno de estos valores para que vayan entendiéndolo. Háganlo a mano, háganlo en su cuaderno y vayan resolviéndolo y me dicen sus dudas. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio maneja dos variables, pero con tres interruptores. Y quiero que vean algo que está bastante interesante, porque lo debemos de considerar así, porque hay una variable que se repite, pero en ciertas condiciones diferentes. La variable X,
como lo podemos nosotros ver aquí, esta variable x también se repite de esta manera. Aquí está. Obviamente una de ellas está abierta y la otra está cerrada. No hay nada que me impida que no lo pueda hacer. Las leyes físicas se cumplen aquí igual y lo podemos hacer hasta en casa. Cuando esta variable, este interruptor, yo lo cierro, si yo lo cierro este interruptor, este otro interruptor se abre en forma automática. Es decir, cuando este interruptor vale 1, el otro vale 0. Ese es el concepto de inversor, muchachos. El valor se va a invertir y eso es algo que debemos de comprender. Si tengo la misma variable con ciertas condiciones en los interruptores, quiere decir que se va a abrir y la otra se va a cerrar. O se cierra el interruptor y la otra se abre. Cuando yo tengo un valor de 1 con un inversor, pasa del otro lado y me da 0. Si yo tengo el valor de 0, pasa del otro lado como 1. Y eso es algo que que debe de quedar claro en esta parte, ¿no? Es un solo circuito con dos variables con tres interruptores. Ahora, ¿qué debo de hacer para sacar la función? Primero debo de analizar este que está en estado serie. Me doy cuenta que Y está abierto y el otro interruptor está cerrado. Por lo tanto, debo de respetar la ley de los inversores y respetar el signo que me está colocando ese inversor. ¿Cómo se coloca? De la siguiente manera. Hay tres formas de colocar el inversor. Y, obviamente, como está en un circuito serie, acuérdense que es una función lógica AND, también conocida como conjunción. Y aquí podemos ver Y multiplicación lógica X negada. Esta apóstrofe que se le pone, está indicando que X es un inversor, en la cual su valor siempre, si yo tengo un 0, me va a cambiar a 1 y 1 va a cambiar a 0. Por eso se debe de considerar ese aspecto. También se puede considerar que lleva una tilde en la parte superior de la variable. Eso también quiere decir que es un inversor, ¿sí? Entonces recuerden, este circuito, esta parte del circuito que está en serie, pues obviamente la coloco como una multiplicación lógica que se refiere a AND, o también la conocen como conjunción, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces es Y que está abierto, X negada porque está obviamente el interruptor cerrado, se va a invertir, ¿sí? Y el siguiente interruptor, pues solamente le llamamos X. De esa manera debo de considerar y debo de analizar. Ahora bien, para sacar la función lógica de este circuito y ver las condiciones que va a prender este foco, pues obviamente es Y por X negada más X, ¿sí? Y después, pues obviamente colocamos en orden alfabético, como les he estado explicando, la función es igual a X negada por Y en función lógica más X. Y así nosotros podemos considerar esa función para poder verlo. Vamos a ver la tabla de verdad. Vamos a verla para poder entender qué es lo que estoy haciendo. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver las posibles combinaciones que puede tener este circuito para hacer la tabla de verdad. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, de la siguiente manera. Como son solamente dos variables, en esta parte podemos nosotros notar que tengo este numerito que me indica las posibles combinaciones posibles para hacer mi tabla de verdad. El número 2 que tengo aquí me indica que son las dos posibles valores que puede tener las variables. Los dos posibles valores es 0 o es 1. Y el exponente, pues obviamente son las variables que estoy manejando. 2 a la 2 me da 4 posibles combinaciones que puede tener este circuito para ver en qué momento va a encender el foco. Eso es lo que me está indicando. Bueno, hago mi tabla de verdad con las combinaciones posibles. 0 y 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son las 4 posibles combinaciones posibles que yo puedo tener. Bueno, vamos con el primer caso. Vamos a analizarlo. Cuando tengo el valor de 0, 0, en X y Y. Vamos a sustituirlos en la función, pero como lo podemos ver aquí, nosotros estamos analizando que una de las variables está negada y vale 1 y lo debo de colocar, ¿sí? Cuando aquí vale X 0, pues obviamente yo tengo un inversor que me indica que vale 1 y lo podemos analizar
en el circuito. Aquí vale 0 y aquí puedo ver que vale 1. Por lo tanto, lo tengo que considerar en las mismas condiciones como me lo está marcando el circuito. Y vale 0 y X vale 0. ¿Sí? Hago la operación. En este caso, chicos, como no hay paréntesis, tengo que seguir a la jerarquía de los operadores. Si no existen los paréntesis, ¿cuál es el que le procede? Es el, ¿cómo se llama? La multiplicación y división. En nuestro caso no vemos divisiones lógicas en estos ejercicios. Entonces seguimos con la prioridad de la multiplicación lógica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es la multiplicación y luego lo vamos a sumar lógicamente con la siguiente variable. Entonces 1 por 0 me da 0. ¿Sí? Ya que tengo ese producto, lo sumamos. 0 más 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, no enciende lo que es el foco en ese momento. ¿Sí? Es algo que debemos de revisar y lo estamos comprobando. Ahora vamos con el segundo caso. El segundo caso, ¿qué me dice? X vale 0 y Y vale 1. Ah, bueno, entonces vemos y sustituimos. Como X vale 0, pues tengo el inversor que sigue valiendo, ¿qué? 1. Pero Y vale ahora, ¿qué? 1 más X que vale 0. ¿Sí? Hacemos primero el producto. 1 por 1 en forma lógica vale 1. Y luego ya lo voy a sumar en forma lógica. 1 más 0 me da 1. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente caso. El tercer caso, muchachos. Vamos a revisarlo. Ahora, ¿qué está pasando con X vale 1X? Es decir, esta X se accionó y vale 1. Ahora, esta X que está en 1 vale ahora, ¿qué? 0. ¿Sí? Ah, bueno. Y Y vale 0. Y vean las combinaciones posibles. Como X vale 1, pues obviamente se le cambia el valor, ahora vale 0. ¿Sí? Se sustituye el valor de Y para 0 y se pone el valor de X que vale 1. Hacemos el producto lógico. 0 por 0, 0. ¿Sí? Y lo sumamos lógicamente. 0 más 1 vale 1. ¿Sí? Ahora quiero que ustedes hagan el tercer caso y lo puedan comprobar y hacer la operación lógica. Y eso les va a permitir a ustedes comprender un poco más estos temas. Sí es importante revisarlos y analizarlos y comprenderlos para poder ir adquiriendo experiencia, para ir calculando este tipo de situaciones. Ahora a ustedes les va a tocar hacer los siguientes ejercicios, ¿sí? La actividad que ustedes me tienen que entregar es la siguiente. Para los siguientes circuitos, vean, es un circuito mixto en la cual deben de analizarlo porque vemos que tiene interruptores abiertos y cerrados y están combinados en paralelo y serie. Y eso lo podemos revisar y podemos analizarlo. Es muy importante que ustedes lo traten de hacer, aunque lo hagan mal, muchachos, háganlo. Es muy importante hacerlo y tratar de desarrollar lo que es la función lógica del circuito y hacer su tabla de verdad de cada uno de ellos. Espero obtener sus resultados, sus procedimientos. De verdad, insisto, traten de hacerlo y comprenderlo para llevar a cabo estos ejercicios porque lo vamos a ir desarrollando en un buen rato en este curso. Les mando un saludo y estamos en contacto.